La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Noel Ureña Ceballos, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera. Dije el correcto. Industria de Herrera. Industria de Herrera. Muy buenos días, Noel. Un placer tenerte en el programa. Gracias. Es un placer para mí estar con usted en este día y compartir temas interesantes sobre lo que es nuestra asociación y hacia dónde nos dirigimos nosotros en esta nueva directiva que comenzó el día 14 de enero. Está fresquecito. Fresquecito. En un mes. Ajá, exactamente. Y Tina, ya tenemos a Jacqueline. Buenos días, licenciado. Buenos días, Jacqueline. ¿Cómo está usted? Un placer estar con ustedes. Muy bien. Bienvenido a Telematutino. Muchas gracias. Noel, vamos a comenzar con un tema nacional muy caliente. Porque nosotros tuvimos ayer a Pedro Botello, esa figura especial del Congreso, con el tema del 30% de la AFP. ¿Cuál es la posición de Herrera en relación a esa entrega del 30% de la AFP a los trabajadores? Sí, desde ANEI, de nuestra asociación, nosotros no estamos de acuerdo con que se entregue ese 30% de un dinero que el único propósito es que sirva como retiro para cuando nuestros colaboradores ya lleguen a una edad en la cual necesitan retirarse, tengan un retiro digno. Ahora, nosotros sí estamos de acuerdo que se flexibilicen los mecanismos burocráticos que hay para que la gente acceda a esos fondos una vez ya estén en esa etapa determinada o cuando al final ya desafortunadamente, si parten antes de esa fecha, entonces los familiares tengan mecanismos flexibles para acceder a esos ahorros, que fueron ahorros hechos por su familiar durante un tiempo y la empresa, porque nosotros somos los que aportamos a ese fondo la mayor cantidad. Y es con el único propósito precisamente de salvaguardar los intereses y garantizar un retiro más digno para nuestros colaboradores. O sea que nosotros no estamos de acuerdo que ese dinero se toque, ese dinero es sagrado, ese dinero no debe ser tocado para otro propósito que no sea para el que se concibió. Perfecto. Licenciado Ureña, ¿cuál es el panorama, la situación actual de las empresas e industrias de Herrera? ¿En qué sentido? En el sentido de que en el 2020 todos sabemos que tuvimos un año atípico, difícil para la economía, y arranca el 2021 con muchos retos. En términos de preservación, de conservación del empleo en esas industrias, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo ha impactado lo que ha ocurrido en el país y en el mundo? Sí. Si tú me permites ampliar, Jacqueline, porque fuera nosotros hicimos otro programa fuera del aire. Ajá. Y yo le decía a Noel que uno tenía la impresión que Herrera ya se había achicado, que no había industria, porque hay gente que dice, no, ya Herrera desapareció. Y yo quiero que tú, aparte de esa pregunta, le agregue cuál es la realidad de Herrera hoy. No. Herrera sigue siendo un parque industrial importante, que hay que hacer transformaciones en él, como es, por ejemplo, la organización, por ejemplo, de el transporte, la movilidad dentro de la zona, la seguridad dentro de la zona, y para nosotros es una de las prioridades que tenemos con Herrera, de organizar a Herrera y darle una cara diferente a Herrera, sobre todo en este año nosotros cumplimos ya 50 años y en estos 50 años nosotros vamos a hacer grandes transformaciones. De hecho, hay un proyecto ya que comenzamos a trabajar con diferentes sectores que tienen que ver con el transporte, con la seguridad, el Cabildo de Santo Domingo Oeste para la mejora estructural de Herrera. Herrera sigue siendo importante por el hecho de que nosotros tenemos la industria de pintura, industria de plástico, industria de impresos, industria de cosméticos, o sea que la zona de Herrera tiene que seguir de la misma manera que hay otras zonas de productiva del país.
Herrera hay que darle la importancia que realmente tiene. O sea, es el primer parque industrial de la República Dominicana. Y aunque por un asunto de demografía Herrera está enclavado y se ha arrabalizado un poco, sobre todo las áreas periféricas de la zona, lo que hay que es retomar el control de la seguridad y, ¿por qué no? Aunque hay nuevos parques industriales, nosotros estamos de acuerdo que se establezcan nuevos parques industriales, pero los beneficios que se le dé a otros parques industriales sean los mismos beneficios que se nos otorguen a nosotros también. O sea, que no se creen nuevos medios de producción y nuevos parques en detrimento de lo que ya existen, porque entonces no hacemos nada con crear condiciones favorables para un sector, perjudicando a otro sector productivo también e importante de la industria nacional. Y la parte que le preguntó Jacqueline, el impacto de la pandemia, vamos a decir, en las ventas, en pérdida de empleo. Sí, sí. De la preservación del empleo. Sí, sí. Nosotros en Herrera no podemos no podemos generalizar, porque todos los sectores no fueron afectados de la misma manera. Hay sectores que crecieron, por ejemplo, el sector de alimentos, porque obviamente son productos de primera necesidad. El sector, por ejemplo, medicamentos, que tenemos en la zona industrial de Herrera, tenemos muchas industrias también de medicamentos. Y otros sectores que se vieron favorecidos, pero hay otros sectores que no fueron beneficiados, que fueron impactados grandemente. Nosotros entendemos que en las empresas grandes, que es donde se establece la pérdida mayor de empleo, porque son las empresas que tienen mayores empleados, nosotros entendemos que es donde se ha perdido mayor empleo. Nosotros que constituimos empresas pequeñas, medianas y algunas grandes también, en la industria pequeña, nosotros la misma capacidad de empleo son empleos reducidos, o sea, no hay un impacto tan grande. Entonces nosotros sabemos que también a partir de las pequeñas empresas es donde hay mayores oportunidades de que nosotros podamos recuperar empleo de calidad. Entonces, por eso, desde esta nueva directiva que nosotros dirigimos, nosotros estamos promoviendo que se creen condiciones especiales para los pequeños, para las pequeñas empresas, también que se promueva el emprendedurismo, que sea más fácil emprender negocios para poder garantizar empleo de calidad. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. Los empleos informales tienen una función, pero realmente no crean empleo de calidad, por el hecho de que los mismos empleados que se crean bajo esa plataforma son empleados que no tienen acceso a beneficios formales como tiene un empleo formal. Noel, pero tú eres un emprendedor exitoso y no necesitaste la ayuda del gobierno. Sí, son circunstancias diferentes. Si Noel es un productor de cosméticos capilares. Cosméticos que exporta el 90% de su producción. Así es. Pero yo tuve el privilegio que no tiene mucho. Yo primero fui empleado. O sea, yo no comencé de cero. O sea, yo trabajé incluyendo una multinacional, que fue mi último empleo. Es más fácil, y una multinacional que yo comencé en el país desde cero. Aprendí a manejar el negocio con recursos y me tocó comenzar de cero a manejar un negocio sin recursos. Por lo menos conocía cuáles eran los mecanismos, conocía cuál era la vía para poder emprender y con éxito. Tenía el conocimiento. Desde la asociación, eso es lo que estamos proponiendo nosotros ahora. Ayudar a los pequeños para que tengan acceso a crédito, e inclusive que puedan participar de programas de instituciones internacionales que dan apoyo a la industria. Por ejemplo, en mi sector, nosotros hemos trabajado
con proyectos con fondos internacionales. Por ejemplo, en el clúster de belleza que nosotros nos organizamos, nosotros hicimos cambios fundamentales con ayudas internacionales. Ahora, ¿cómo tú accesas a esos fondos internacionales? Tienen unos mecanismos que en la empresa pequeña no sabe cómo accesar a ella. Entonces, de ahí entramos nosotros, a asesorar a nuestros socios para que se preparen, para que puedan acceder a esos fondos, pero que también puedan mejorar su proceso productivo, o sea, mejorar la calidad, su proceso, su innovación, porque hay que innovar. Esta pandemia nos ha enseñado a nosotros también a innovar. Hemos tenido que hacer cosas diferentes. A vender online, por ejemplo. Vender online. Entonces, anteriormente no estábamos preparados para eso. Sobre la marcha hemos ido trabajando sobre esos aspectos. Entonces, ahí nosotros llevamos también asesoría a nuestros asociados para que comiencen ya a entender el proceso del e-commerce y todas herramientas comerciales, no necesariamente tradicionales, son nuevos canales de distribución que nosotros tenemos que adecuarnos a ellos, igual como tenemos que adecuarnos a nuevas exigencias de nuestros consumidores, con productos más innovadores, que impacten más a la sociedad y que sean más atractivos para el dominicano. Que nosotros los dominicanos somos los que tenemos que comenzar a promover lo nuestro, a consumir lo nuestro. Que a mí me da pena que, por ejemplo, cuando yo comencé en cosméticos, me decían a mí, tus productos son excelentes, yo le quitaría el que están hechos en la República Dominicana. Yo le decía, eso no se negocia, porque yo soy muy orgulloso y estoy orgulloso de los productos dominicanos. Y en ANEI, ese ha sido también la vanguardia de nosotros, la calidad. Nosotros, de hecho, somos los que tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad de manejar el Premio Nacional a la Calidad del sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces nosotros siempre promovemos la calidad de lo que hacemos y nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que nosotros hacemos y eso tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Licenciado, en parte de su participación en el programa, usted ha mencionado el hecho de que Herrera es importante, nadie le quita esa importancia, claro, y con las renovaciones que usted mismo dice que tienen que hacer. Pero usted dice que no se puede, en detrimento de lo que ya existe, darle privilegio quizás o incentivo a otros, existiendo otros parques, es decir, nuevos versus ya lo que existe, por ejemplo, en Herrera. ¿Ustedes entienden que debe haber quizás incentivo o que debe beneficiarse ese sector importante de la economía dominicana y medirse con la misma vara quizás con que se están haciendo otros proyectos en el país? Sí, nosotros somos de esa creencia. Por ejemplo, todos los parques industriales son importantes para nosotros, aunque si yo me establezco en la frontera, yo tenga quizá algunos beneficios adicionales que el que está en Herrera. Pero si yo quiero emprender un negocio o si yo soy un pequeño negocio, no importa en qué zona franca o en qué zona industrial yo me establezca, yo debo de tener los mismos beneficios para emprender, para comenzar cualquier proyecto de negocio. Y si se da, por ejemplo, algún incentivo a alguna zona, esté limitado solo al sector, no a la posición física donde esté instalado. Es decir, ¿tú no estás de acuerdo con la ley de desarrollo fronterizo, la que aprobaron? No. Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros quizá el mecanismo de uso es que no estamos totalmente claros con ello. ¿Cómo así? Explica. Ok. La ley en sí es importante porque promueve el desarrollo industrial y eso para nosotros somos parte del sector industrial. O sea, nosotros promovemos que se desarrolle el sector industrial. Ahora,
si yo me establezco en la zona fronteriza, eso tiene que estar bien claro, cuál es el propósito de, si me van a dar un incentivo adicionales, cuál es el impacto que yo voy a tener en esa zona, cuánto empleo yo voy a crear que sean de la zona, cuánto yo voy a invertir económicamente en bienes de desarrollo. Que hay una supervisión. Ajá, y que eso se haga de una manera transparente y justa y equitativa. O sea, voy a producir tantos empleos, usted tiene que producir tantos empleos. Hace 2 años a mí me invitaron a que comenzara a producir en Puerto Rico. Yo fui a una reunión, pero me dieron una serie de requisitos transparentes, o sea, tiene que crear tantos empleos, tiene que tener el impacto económico es tiene que producir X cantidad, tiene que reinvertir en la zona X valor. Entonces eso es lo que se necesita, que esté todo transparente. Noel, finalmente, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es la visión de ustedes de la recuperación de la economía, del manejo que le está dando el gobierno a la pandemia y a la misma situación económica grave aún todavía? Sí. Nosotros, visto desde ANEI, desde nuestra asociación, nosotros vemos con beneplácito y vemos con mucho éxito que el gobierno ha llevado una estrategia de salud bastante aceptada. De hecho, pienso que ha sido, el gabinete de salud ha sido bien interesante, pero yo creo que le falta 2 patas a ese gabinete. Yo creo que tiene que haber un gabinete de educación para buscar consenso, así mismo como en la salud se ha buscado consenso entre el sector público y privado, asimismo en el sector educación también buscar consenso para que se vuelva a retomar y que se dinamice la educación, porque la educación, nosotros no podemos estar cerrados a la educación, nosotros tenemos que buscar mecanismos para ir adentrándonos a la educación de una manera quizá al paso, pero que comience ya el proceso de movilizar nuestra educación, porque es un pilar importante del país. Igual que debe de haber también un gabinete económico. En ese gabinete deben de estar todas las instituciones del gobierno, del Estado, conjuntamente con todas las organizaciones empresariales del país. No que se hagan reuniones con una parte del sector y ver como bueno y válido, porque ningún sector aquí está en capacidad de representar a toda la producción nacional. Aquí hay diferentes grupos empresariales. De hecho, nosotros a manera privada, como empresa, nosotros pertenecemos a todos los grupos empresariales del país. Pero ¿y por qué nosotros lo hacemos? Porque uno solo no representa los intereses de todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en ANEI, nosotros representamos empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande. Entonces, no se puede aplicar de una manera global para todas las empresas. O sea, por eso hay que buscar consenso. Y en Herrera nosotros estamos prestos a colaborar con el gobierno para iniciar un proceso real de reactivación económica del país. O sea, mismo, porque nosotros entendemos que sin salud no hay educación y sin educación no hay economía. O sea, pero tampoco nos podemos dar el lujo de al final de la pandemia estar saludable, como siempre digo yo, saludable, sin educación y sin economía, porque vamos a estar muy saludables, pero no vamos a encontrar qué vamos a comer. Perfectamente. Muy bien, Noel. Magnífico debut en el programa. Ajá. Te invitaremos con cierta frecuencia en la medida que avancen siempre los acontecimientos. Muchísimas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes por invitarme y le agradezco mucho el que me hayan invitado a su programa. Muchas gracias, licenciado. Éxitos. Gracias.